Imaginen una ciudad monumental construida en medio de la nada absoluta, un oasis de piedra blanca erigido bajo un sol abrasador para honrar a un dios único. Una metrópoli que tras menos de 2 décadas de febril existencia fue abandonada de forma repentina y luego destruida con una furia incontrolable por sus propios habitantes. Esta es la historia de una dinastía al borde del abismo donde las fronteras de la moralidad humana se desdibujaban por completo en nombre de la divinidad. Un tiempo perturbador donde las hijas debían asegurar la descendencia de sus propios padres en lechos reales, y las nietas se convertían en las consortes obligadas de sus abuelos, todo con el único y desesperado fin de mantener intacta la pureza de la sangre sagrada que los conectaba con los cielos. Nos adentramos en un mundo antiguo de inmensas riquezas acumuladas, un poder absoluto que no toleraba rivales, oscuras intrigas palaciegas gestadas en las sombras, y un amor tan profundo y revolucionario que se atrevió a desafiar a los dioses tradicionales de una civilización milenaria. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el lugar definitivo donde desenterramos los secretos más oscuros y fascinantes de la antigüedad. Si son unos apasionados de la historia y desean seguir descubriendo los misterios que el implacable tiempo intentó sepultar bajo toneladas de arena, los invito a suscribirse ahora mismo a nuestro canal y dejar un comentario para acompañarnos en este fascinante viaje al pasado. Nuestra historia comienza con un misterio envuelto en las áridas arenas del desierto egipcio. En el siglo XIV antes de nuestra era, un monarca rebelde y visionario decidió romper violentamente con todo lo establecido. Construyó una metrópoli gigantesca dedicada exclusivamente a la veneración del disco solar, pero tras su repentina muerte el silencio, el olvido y la arena devoraron rápidamente sus más grandes sueños. Los inmensos palacios de piedra calcárea reluciente y las modestas casas de ladrillo de barro crudo de los ciudadanos comunes fueron abandonados a su suerte. Quienes partieron de aquella utopía fallida no lo hicieron en paz. Llevaban en sus corazones un rencor acumulado y amargo durante años de opresión y, antes de marchar, destrozaron a golpes todo lo que recordara a su antiguo rey y a su impuesta deidad, negándoles así el paso a la vida eterna. La ciudad quedó completamente vacía, expuesta a los vientos feroces del desierto, y pronto el polvo borró casi por completo su memoria de la faz de la tierra. Nadie volvió a vivir allí jamás, condenando el lugar a ser un pueblo fantasma. Durante más de 3000 años el mundo olvidó por completo a esta particular familia real, hasta que el hallazgo casual de un rostro increíblemente perfecto desenterraría una historia de obsesión, revolución desmesurada y tragedia familiar. A finales del siglo XIX el viento barría implacable y aullador las dunas cercanas a la pequeña aldea de Tel el Amarna en el corazón profundo de Egipto. Una mujer local de origen humilde que caminaba buscando sustento por las ruinas olvidadas y polvorientas notó algo extraño entre la tierra seca. Eran unas tablillas de arcilla cocida cubiertas de extrañas y densas marcas en forma de cuna. Ella por supuesto no sabía leer ni comprendía el inmenso valor histórico de lo que sostenía en sus manos curtidas por el trabajo, pero su intuición forjada en la necesidad le decía que aquellos objetos antiguos podían despertar el interés y la codicia de los extranjeros ricos que frecuentaban el país en busca de tesoros. Con una mentalidad puramente práctica y buscando maximizar sus escasas ganancias, decidió romper las tablillas en pedazos más pequeños con la esperanza de vender más cantidad a diferentes compradores y obtener así un mayor beneficio para su familia. Llevó los fragmentos terrosos a los ruidosos comerciantes locales en los bazares, quienes al principio apenas le ofrecieron unas pocas monedas de cobre por aquel polvo moldeado que no parecía tener valor alguno. Sin embargo, la caprichosa suerte quiso que un intermediario con mejor ojo y conexiones adquiriera las piezas rotas y comenzara a ofrecerlas a los agentes de los grandes y prestigiosos museos de Europa. Fue finalmente el Museo de Berlín el que decidió apostar por aquellas extrañas arcillas, y al descifrarlas en sus fríos laboratorios se dieron cuenta de que habían ganado el premio mayor de la arqueología moderna. Las tablillas resultaron ser nada menos que la correspondencia diplomática internacional del antiguo Egipto, el archivo secreto de una superpotencia. Eran cartas, desesperadas amenazas veladas y alianzas intercambiadas entre el poderoso imperio de Mitanni y el propio faraón egipcio. Los textos revelaron una verdad asombrosa que cambió los libros de historia. Aquellas ruinas desoladas, encajonadas y asfixiadas entre dos acantilados abruptos no eran una simple aldea de campesinos, sino la grandiosa capital perdida del imperio, la ciudad sagrada en la que el tiempo y la política se habían detenido hacía más de 3300 años. El descubrimiento desató una fiebre arqueológica sin precedentes, atrayendo a estudiosos de todo el mundo.
Los secretos más íntimos de un imperio entero estaban esperando pacientemente bajo la arena listos para ser reclamados por quien tuviera el valor, el dinero y los recursos para cavar en lo desconocido. En el año 1907 la pasión desenfrenada por desenterrar los secretos de Amarna encontró a su protagonista ideal. Un minucioso arquitecto alemán llamado Ludwig, que en su juventud berlinesa jamás había imaginado que su destino final estaría bajo el sol abrasador y cegador de África. Nacido en el seno de una acomodada familia de comerciantes, su vida parecía destinada a la ingeniería civil convencional, a la construcción de sólidos y aburridos puentes europeos. Sin embargo, durante sus estudios universitarios, una simple clase sobre historia de la arquitectura antigua cambió su universo y su percepción para siempre. Quedó completamente cautivado, casi obsesionado por las técnicas de construcción precisas y titánicas de los antiguos egipcios, y pronto esa curiosidad académica se transformó en una devoción vital y absoluta por toda la cultura de los grandes faraones. Viajó a Egipto por primera vez como parte de una modesta expedición de relevamiento y el país lo atrapó al instante con una fuerza magnética inexplicable de la que nunca podría ni querría escapar. El olor del río Nilo y la majestuosidad de los monumentos lo transformaron. Con el tiempo y gracias a su meticulosidad consiguió un codiciado empleo en el Museo de Giza y se integró hábilmente en las altas esferas de las exclusivas comisiones arqueológicas gubernamentales. Su influencia política y académica creció a tal punto que llegó a convertirse en el agregado científico de su poderoso país en la región. Además, un calculador matrimonio ventajoso con la hija de un acaudalado banquero le proporcionó la codiciada independencia financiera que todo arqueólogo suena tener para no depender de las becas estatales. Pudo así elegir su propio destino de excavación y su mirada entrenada se fijó irremediablemente en las vastas ruinas de Amarna, el lugar más prometedor, misterioso y enigmático de la época. Para el año 1911 organizó una enorme expedición magníficamente financiada y equipada con la mejor tecnología del momento. Eran tiempos de un entusiasmo desbordante por la egiptología, aunque también eran tiempos oscuros y de moralidad dudosa, donde las potencias imperiales europeas competían ferozmente, casi como piratas, por llevarse los tesoros invaluables de África y Asia para llenar sus propios y soberbios museos. En ese ambiente tenso de competencia voraz y patriotismo científico, Ludwig y su inmenso equipo de trabajadores locales comenzaron a retirar meticulosamente tonelada tras tonelada de arena de lo que pronto se revelaría como uno de los espacios más íntimos y reveladores de toda la antigüedad. Si esta profunda incursión en la historia les está pareciendo tan fascinante y llena de misterios como a nosotros, este es el momento perfecto e ideal para que se suscriban al canal de Imperio de los Faraones. Y nos dejen un comentario sobre qué otro gran enigma del antiguo Egipto les gustaría que investigáramos después. Continuemos nuestro viaje. Los exhaustos excavadores habían desenterrado ya los sólidos cimientos de unas 80 viviendas antiguas, mapeando calles olvidadas, cuando sus pesadas palas tropezaron de pronto con algo completamente diferente. Habían hallado tras gruesos muros caídos el taller privado de un maestro escultor llamado Tutmos, el artista más talentoso, visionario y respetado de la corte real. El lugar, sin embargo, era la imagen viva de la devastación y el caos absoluto. Todo el escenario apuntaba claramente a que siglos atrás una turba enfurecida y llena de odio ciego había irrumpido violentamente en el santuario creativo del artista, destrozando sus obras maestras con una furia implacable, buscando borrar para siempre cualquier rastro visual de los antiguos y odiados gobernantes. En medio de esa triste destrucción, entre miles de fragmentos de yeso esparcidos y piedra exquisitamente tallada pero rota, los arqueólogos notaron algo extraordinario que detuvo sus corazones. A la altura de sus rodillas, medio sepultado y oculto en los escombros, asomaba frágilmente el contorno de un cuello esbelto y altivo, pintado con colores extraordinariamente cálidos y reales, adornado con complejos patrones geométricos de una belleza insuperable. Con una paciencia infinita, utilizando pinceles suaves y herramientas de precisión, comenzaron a retirar la milenaria tierra y el polvo. Y entonces emergió el rostro, devolviéndoles la mirada desde el abismo del tiempo. Era el busto de una mujer de una perfección casi irreal, una obra maestra que desafiaba la comprensión. La delicada pieza había sobrevivido de un auténtico milagro. Quien atacó el taller golpeó la escultura con desdén, causando daño en las orejas, pero afortunadamente el rostro cayó boca abajo sobre un lecho protector de arena blanda que amortiguó el golpe y lo salvó del impacto fatal.
Al examinarla con sumo cuidado notaron que el hoyo derecho tenía una magistral incrustación de cristal de roca brillante que le daba una mirada sorprendentemente viva, penetrante que parecía seguir al espectador, pero el hoyo izquierdo estaba vacío, una cuenca ciega. Llamas encontraron la pieza faltante en los escombros y muchos expertos creen hoy que el talentoso artista nunca la terminó a propósito, pues quizás planeaba colocarla en un ritual sagrado el día en que la reina dejara a este mundo mortal para infundir así magia y vida eterna a la inerte estatua de piedra. El asombro reverencial ante aquella maravilla policromada pronto se convirtió en un complejo dilema político y moral para el calculador arqueólogo alemán. Él sabía perfectamente que si las autoridades locales y los estrictos inspectores franceses que controlaban férreamente el reparto de las antigüedades veían la verdadera magnitud de la belleza de la pieza, llamas le permitirían sacarla del país rumbo a Europa. Se ideó entonces en las sombras de su tienda un plan audaz y rozando la ilegalidad. Durante la tensa inspección oficial para dividir equitativamente los hallazgos de la temporada, Ludwig cubrió muy cuidadosamente la majestuosa cabeza de la reina con vulgar papel de plata y aplicó intencionalmente gruesas y torpes capas de yeso tosco sobre su rostro perfecto, convirtiéndola temporalmente en un bloque irregular, pesado y visualmente poco atractivo. Después de ofrecer de manera estratégica una generosa y pesada comida acompañada de muy abundante vino embriagador al cansado inspector francés, lo guió rápidamente y sin pausas a través de las mesas llenas de las piezas más insignificantes, dejando para el final el bulto enyesado y húmedo. El inspector, nublado por el cansancio y el alcohol, apenas le prestó atención y la pieza obtuvo el codiciado sello de permiso para viajar a Europa en cajas de madera. Cuando varios años más tarde el asfixiante yeso fue finalmente retirado con cuidado y el espléndido busto se exhibió bajo las luces en Berlín, estalló de inmediato un escándalo internacional monumental que sacudió el mundo del arte. Las autoridades egipcias, sintiéndose engañadas y ultrajadas, exigieron la devolución inmediata de su más grande tesoro nacional, un reclamo amargo que continúa vivo y sin resolución hasta nuestros días. Pero más allá del ruidoso conflicto diplomático entre naciones, el mundo entero al verla se hizo una sola pregunta. ¿Quién era esa deslumbrante mujer de cuello de cisne, expresión serena y melancólica? Su nombre era Nefertiti, que en la antigua lengua significa la belleza ha llegado. Antiguamente se creía de forma romántica que podía ser una princesa extranjera de rasgos exóticos enviada desde tierras lejanas para sellar un tratado de paz internacional. Sin embargo, los minuciosos estudiosos modernos sugieren, tras analizar inscripciones, una historia mucho más cercana, política y terrenal. Es muy probable y casi seguro que fuera una noble egipcia de pura cepa, quizás la hija de un altísimo y ambicioso funcionario de la corte llamado Ay, un hombre calculador, quien más tarde tendría un papel trágico, decisivo y oscuro en la inminente caída de esta dinastía dorada. Para entender verdaderamente el peculiar destino de Nefertiti debemos adentrarnos y comprender primero la compleja mente del hombre que estaba a su lado, el faraón que desafió a la eternidad y al orden cósmico. Originalmente este príncipe no estaba destinado a sentarse a gobernar el imperio. Su fuerte hermano mayor era el indiscutido heredero al trono, pero un giro inesperado y trágico del destino acabó prematuramente con su vida, dejando el inmenso y poderoso imperio en las manos del joven y poco experimentado príncipe. Al principio de su reinado compartió dócilmente el poder con su padre, el gran y tradicional Amenhotep, pero el joven faraón albergaba visiones radicales y revolucionarias en lo más profundo de su interior. En aquellos días de esplendor, el poderoso clero del dios Amón en la gran capital de Tebas poseía un poder político, económico e incluso militar que casi rivalizaba peligrosamente con el del propio rey divino. Poseían inmensas tierras, graneros y ejércitos privados. Hastiado de esta asfixiante influencia que limitaba su autoridad y quizás motivado por una genuina revelación espiritual incomprensible para otros, el nuevo faraón tomó una decisión drástica que sacudió y resquebrajó los antiquísimos cimientos de la civilización. Prohibió por decreto el milenario culto a los dioses tradicionales, cerró sus inmensos templos, despidió a sus sacerdotes y declaró que solo existía una deidad verdadera, suprema y dadoras de vida, el disco solar conocido como Atón. Cambió su propio nombre de nacimiento para honrar al nuevo dios y se convirtió en Akenatón, que significa el que sutila Atón. Para consumar físicamente su revolución decidió que no podía gobernar desde la antigua capital corrompida y fundó una metrópoli completamente nueva en las vírgenes arenas del desierto, un lugar donde el sol brillaba sin sombras y donde la arquitectura nació de nuevo rompiendo moldes.
Lo logró gracias a inventar bloques de piedra más pequeños y altamente manejables que permitían a los exhaustos obreros construir inmensos templos a cielo abierto a una velocidad asombrosa y jamás vista. Con el cambio radical de religión cambió también por decreto el milenario arte sagrado. Akenatón exigió a sus artistas ser retratado tal como era alejándose de la estricta frialdad divina y geométrica de sus antepasados. Las estatuas y relieves tallados ahora mostraban sorprendentemente vientres abultados, rostros alargados, cráneos deformados y una frágil humanidad nunca antes vista en un rey. Lo más impactante y transgresor de este nuevo arte oficial era su tremenda intimidad. Por primera vez en la larga historia de Egipto un monarca absoluto se dejaba retratar tiernamente besando a su esposa, jugando alegremente con sus ninas desnudas y recibiendo los cálidos rayos divinos del sol en escenas de profundo y genuino afecto familiar que escandalizaban a los tradicionalistas. Detrás de esas perfectas imágenes idílicas pulcramente talladas en la fría piedra se escondía una cruda realidad agobiante llena de ansiedad y una severa crisis sucesoria que amenazaba día y noche con destruir todo el frágil nuevo orden que habían construido con tanto esfuerzo. Nefertiti era la gran esposa real, la luz incuestionable de la corte y el rostro público de la fe, pero no era la única mujer en la vida del monarca. El faraón, manteniendo antiguas costumbres, tenía otras esposas secundarias, entre ellas una misteriosa y bella mujer llamada Aquilla. El gran drama silencioso que consumía los pasillos del radiante palacio de Amarna era la angustiosa ausencia de un heredero varón fuerte. Nefertiti dio a luz sucesivamente a 6 ninas hermosas, mientras que su rival Kiya tuvo otra hija. Sin un joven príncipe legítimo que asegurara sin disputas la continuidad de la débil dinastía herética, la tensión en palacio crecía a niveles insoportables día con día. En el antiguo y supersticioso Egipto, las inquebrantables creencias sobre la absoluta pureza de la sangre real y la necesaria herencia divina llevaban a los reyes a tomar decisiones desesperadas que hoy nos resultan aborrecibles e incomprensibles, pero que para ellos eran mandatos sagrados e ineludibles. Estas prácticas estaban profundamente basadas en antiguos mitos fundacionales ancestrales, como el sagrado matrimonio cósmico entre el dios Osiris y su propia hermana Isis para preservar el linaje del universo. Buscando desesperadamente mantener la pesada corona estrictamente dentro de la línea de sangre más pura y cercana posible, el faraón recurrió a sus lazos familiares más estrechos y prohibidos. Tras dolorosas pérdidas de familiares y presiones cortesanas inimaginables, los registros sugieren que una de las propias hermanas del faraón, conocida hoy por los confundidos investigadores simplemente y por respeto como la dama joven, fue introducida en el lecho real y le dio finalmente el hijo varón que el rey tanto anhelaba. Un niño lamentablemente débil, frágil, enfermo pero inmediatamente divinizado, que la gran historia posterior conocería mundialmente como Tutankamón. En medio de esta oscura tormenta genética de consanguinidad y de profunda inestabilidad política, la figura pública de la reina Nefertiti se desvanece de los registros oficiales de piedra de una manera abrupta y sumamente misteriosa. Algunos teorizan que cayó en completa desgracia y fue desterrada por fracasar en su deber principal de dar un hijo varón a la corona. Otros historiadores sostienen una hipótesis mucho más fascinante y empoderadora: que Nefertiti, en lugar de caer, fue elevada al máximo rango de cogobernante en igualdad de condiciones, cambiando deliberadamente su nombre femenino, adoptando atributos físicos y títulos masculinos para ayudar a su frágil esposo a mantener con mano dura el control de un vasto imperio que comenzaba a desmoronarse rápidamente bajo el insoportable peso de su propia herencia religiosa, antes de revelar el oscuro y trágico final de esta apasionante e inigualable dinastía que desafió al tiempo. Quiero recordarles a todos que su continuo apoyo es absolutamente fundamental para que nosotros podamos seguir investigando. Por favor, tomen un segundo para dejar un comentario contándonos detalladamente qué les ha parecido las intrigas de esta historia hasta ahora. Denle un fuerte me gusta al video para apoyar nuestro trabajo y suscríbanse a Imperio de los Faraones si aún no lo han hecho. El final del utópico sueño de Amarna fue tan violento y abrupto como su insólito comienzo. Akenatón, con el paso del tiempo, estaba cada vez más absorto e inmerso en su revolución espiritual y artística, dedicando sus días a sus cantos poéticos al sol y en la frenética construcción de sus inmensos palacios vacíos, que olvidó por completo su deber de gobernar el mundo brutal más allá del protegido Valle del Nilo. Ignoró por completo y con una negligencia fatal las súplicas desesperadas de auxilio y las cartas manchadas de sangre de sus leales generales apostados en las lejanas fronteras.
Las ricas e importantes tierras de Siria y Palestina que sus valientes antepasados habían conquistado con tanta sangre y esfuerzo décadas atrás comenzaron a caer irremediablemente en manos de rapaces invasores extranjeros y reinos rivales que vieron la debilidad del pacifismo egipcio. El invencible imperio se resquebrajaba a pedazos y en medio de esta pavorosa crisis existencial el asediado faraón falleció. Las circunstancias exactas médicas o políticas de su inoportuna muerte siguen siendo hoy un profundo enigma, pero casi de inmediato la reacción de la furiosa nación fue contundente y carente de toda piedad. El nuevo y débil dios solar fue rápidamente abandonado a su suerte. Las delicadas estatuas del faraón rebelde fueron decapitadas y destruidas a martillazos y los vengativos sacerdotes de los antiguos y pacientes dioses recuperaron en un instante su inmenso poder económico y político perdido. La hermosa y resplandeciente ciudad de la luz fue sistemáticamente desmantelada, llevándose piedra por piedra para construir otros templos y el odio popular avivado por el clero borró cincelando sin descanso los nombres de la hereje familia real de todos los monumentos públicos para negarles así el sagrado derecho a la vida eterna en el más allá. El frágil y enfermizo Nino rey Tutankamón siendo apenas un títere tomó el pesado trono por un muy breve periodo intentando forzadamente restaurar la paz social y devolviendo la fastuosa corte a la antigua capital tebana, pero su corta vida llena de dolencias físicas se apagó rápidamente y fue enterrado deprisa, con honores en una tumba pequeña que por capricho del destino permanecería mágicamente oculta e intacta por milenios. El poder político final recayó de manera calculada en el viejo e intrigante cortesano y el supuesto y astuto padre de Nefertiti, quien gracias a su red de contactos sobrevivió a reyes legítimos y a herejes iluminados para sentarse finalmente él mismo en el ensangrentado trono de los faraones. La intensa vida de Nefertiti comenzó como un hermoso sueño de poder iluminado por los rayos de un dios radiante y exclusivo, pero terminó sumida en el más absoluto silencio, el doloroso rechazo de su pueblo y el olvido institucionalizado. Sin embargo, como ocurre a veces, el paso del implacable tiempo tiene su propia y poética manera de hacer justicia con los perdedores. Hoy los nombres de sus temibles detractores y sacerdotes son solo polvo insignificante en el desierto, mientras que ella, gracias a un asombroso busto milagrosamente salvado de la ira y la destrucción ciega, vive, respira eternamente reinando de nuevo, con su belleza inalterable sobre la admiración y la imaginación de todo el mundo moderno.